MBI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva sesión de Iglesia en Casa. Y la verdad estamos muy expectantes de lo que Dios no solamente está haciendo, sino va a hacer. Y que una palabra que Dios tiene para ti, que estoy convencido que es un parteaguas para nuestra vida. Espero que puedas disfrutarlo y que todo lo que tú necesites sea suplido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos y disfrutemos este tiempo. Olvidaré la forma en que me diste mi libertad y la gracia en mi vida. Me hallaste, libraste de lo que había en contra de mí. Oh, Yahweh, tú eres quien pelea por mí, la victoria está en ti. Aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guiaste hacia ti. Aleluya, aleluya. Tú eres mi guía cada día. Tu fuego es la luz en mi
busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Hoy vengo a ti sin miedo y sin reserva, y cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada,
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, pues volvimos a semáforo rojo y estamos ahorita, obviamente, estamos restringidos en nuestros servicios. De hecho, estamos teniendo solamente, a partir del próximo domingo 24, tenemos solamente 2 servicios, el de las 9 de la mañana y el de las 11 de la mañana, ¿sí? Y yo les agradezco a toda la gente que está reservando para estar en vivo. Es bien importante que nos conectemos. Es bien importante que tengamos esa realidad, esa comunión, esa convivencia. Yo te agradezco. Estamos siguiendo todos la normativa de salubridad, ¿sí? La sana distancia, los cubrebocas, sanitizar el lugar. Estamos trabajando en ese punto. Pero también queremos decirte que no te desconectes. Te necesitamos. Puerta del Cielo, esta familia tan hermosa, te necesitamos. Entonces, no solamente si no puedes ir a la iglesia o por situaciones que no puedas ir, conéctate a través del Facebook. Todos los servicios, sí, son pasados a través de Iglesia en Casa en Facebook o a través, obviamente, de YouTube, en Iglesia en Casa en YouTube. Te esperamos y que el Señor te llene de bendiciones. Y si quieres venir a la iglesia, puedes entrar a www.puertadelcielo.org/reserva y puedes reservar. Hemos bajado la capacidad a 30% del aforo, pero tenemos lugar, ¿sí? De seguro. Dios te bendiga. Bendiciones. En la Escuela del Ministerio Sobrenatural, estamos determinados a levantar una generación de avivadores para manifestar el reino. Yo soy un avivador y persigo su presencia. Yo soy un avivador y camino en su gloria. Yo soy un avivador y soy una nueva criatura. Yo soy una avivadora y vivo en pureza y poder. Yo soy un avivador y le debo al mundo un encuentro con el Dios vivo. Su amor es épico y me empodera a vivir una vida sobrenatural. Estamos creando familias sanas, porque todo en esta vida comienza en relación. El que venció a la muerte me hizo libre y responsable. Jesús nos llamó a hacer grandes cosas. Y su reino está avanzando. Yo soy un colaborador de un Dios grande. Yo soy un avivador. ¿Y tú? ¿Dirás que sí? Inscripciones abiertas. Comunícate al 461-1745-18 o en nuestra página de Facebook. Escuela del Ministerio Sobrenatural Celaya. Hay un ecosistema en el reino que este ecosistema rompe el espíritu de pobreza. Dice la Biblia que el Señor se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. Y no solamente está hablando, obviamente, de la riqueza espiritual, de la bendición, de la vida eterna, que por supuesto es lo más importante, pero también está hablando, obviamente, de bendición en esta tierra. Y este ecosistema está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente,
generosamente también segará, también cosechará. Fíjate que pone la iniciativa en nosotros. Sí, somos nosotros los que vamos a determinar cómo vamos a recibir. Es muy interesante, porque no dice cuando tú recibes generosamente, entonces da generosamente. No, la activas, sí, en la medida en la cual tú entiendes en tu corazón un corazón generoso. Cuando tú y yo somos generosos, eso activa obviamente la generosidad y nos bendice, y es un círculo de bendición y de prosperidad. Entre más generoso soy, más recibiré generosidad. Entre más generoso soy, más recibiré generosidad. Pero también está la otra parte. Entre más escaso soy, entre más miedo tengo al sembrar, más escasez tendré. Y es un círculo. O sea, yo activo, obviamente, a través de su palabra, activo ese ecosistema de prosperidad. Entre más doy, más soy bendecido. Entre más cierro mi corazón, más sí tendré escasez. Y la voluntad de Dios en nuestra vida, escúchame, sí, no es que tengamos escasez. Aunque el apóstol Pablo habla que él sabe y que tenemos que aprender a vivir cualquiera que sea nuestra situación. Sí sé tener en abundancia como me parece necesidad, pero no es normal que nosotros vivamos siempre en escasez, siempre en estrechez. No es normal. Se puede pasar temporadas donde nuestro corazón o donde nuestra economía entra en escasez. Bueno, obviamente puede haber temporadas, pero 15 años de escasez, 20 años, entonces ya no es una temporada, es una forma de vida. Y sabes una cosa, tenemos que romper eso a través de ¿qué? De los principios de Dios. Y aquí vemos este principio: el que siembra escasamente también segará escasamente. ¿No será que esa escasez que estoy teniendo es porque yo estoy sembrando o porque yo estoy obviamente determinado a no ser generoso, y eso me trae a mí un ecosistema, como te digo, de escasez? Escúchame, Dios quiere bendecirnos, Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu negocio. Dios quiere bendecir obviamente en tus finanzas. Dios quiere bendecirte. Y tenemos que entender eso. Pero somos nosotros los que activamos. No hay nada que tú y yo le hayamos dado a Dios que Él no nos lo devuelva bendecido y multiplicado. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Muchos ejemplos. Me pasaría horas enteras hablándote de esto. ¿Sí? Pero muchas veces, escúchame, el enemigo viene con mentiras sobre nosotros para decirte, sí, que obviamente que si das te vas a quedar, que si das te van a robar. Y eso es más bien artimañas del enemigo, que quiere robarte la bendición que Dios nos ha dado. Porque su palabra es muy clara: entre más generoso eres, más generosidades recibirás. Y eso es algo muy importante. Por eso podemos declarar en este tiempo, obviamente, que nuestro Dios está con nosotros. Y yo te invito a que en estos días declaremos estas declaraciones que son importantísimas. De hecho, hay muchos testimonios de todas esas declaraciones, y que sea lo que estemos esperando y lo que estemos obviamente determinando para nuestra vida y para nuestra semana. ¿De qué? De que hay empleos y mejores empleos. ¿De qué? De que hay aumentos y hay bonos. Hay beneficios, ventas y comisiones, acuerdos favorables, fincas y herencias, intereses e ingresos, reembolsos y devoluciones, cheques en el correo, encontrar dinero, deudas pagadas, disminución de gastos, bendición y aumento. Y sabes, cada una de estas declaraciones tenemos testimonios, y yo te invito a que nos pases testimonios para hablarlos de estas declaraciones. ¿Por qué? Porque este es el ecosistema que tenemos que vivir a través de la palabra de Dios. Y por supuesto, gracias Dios por darnos y por cumplir nuestras necesidades financieras. Y Padre, te pedimos tener lo suficiente para dar al reino, y que tu evangelio sea extendido y sea promovido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros.
Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Bienvenidos a otra sesión de Iglesia en Casa. Y bueno, estamos ya en el 2021 y Dios ha sido muy bueno con nosotros en el 2020. Si realmente, si nos damos cuenta, la mano de nuestro Dios ha estado con nosotros, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha provisto. Y Dios es bueno, la verdad. Y bueno, este año 2021 hemos comenzado hablando de el favor de Dios. Es el año del favor de Dios en nuestra vida. Dios es el Dios, como hemos cantado, el Dios de tormentas. En medio de la tormenta Dios se mueve. Y bueno, este año obviamente es un año glorioso también. Y yo sé que Dios no nos va a dejar, no te va a abandonar. Dios no se ha olvidado de ti. De hecho, nos tiene en la palma de la mano. Y Dios nos ha bendecido. Y dice la Biblia que nos ha bendecido para siempre, dice su palabra. No solamente en los años anteriores que hemos sentido su bendición, sino que Él promete bendecirnos con la mayor bendición que podemos tener. Que realmente no es algo material realmente. La mayor bendición que podemos tener es su presencia. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa tiene que ser el ancla de nuestra vida. Tiene que ser el ancla de nuestro enfoque, el ancla de nuestra fe. Él está con nosotros y Él está en nosotros. Y bueno, yo quiero enseñarte algo que me parece muy importante, y es la importancia, sí, del discipulado. Creo que tenemos que definir algunas cosas que tienen que ver con esto que Dios ha puesto realmente para sanar la tierra realmente. Sí, el discipulado es la manera para cambiar la situación, la circunstancia, para bendecir este mundo. Y quiero hablarte de eso. Y bueno, y primero para decirte, discipulado no es, sí, esas clases que nos dieron cuando nos convertimos a Cristo. Sí, esas son clases. Quiero definir lo que es discipulado. Porque realmente fue lo que Jesús nos mandó a hacer. Nos mandó a discipular. Nos mandó a discipular las naciones. Y obviamente bajo un modelo, el modelo de su vida. El modelo de lo que Él preparó para nosotros. Sí, y obviamente tenemos que entender ese punto. Entonces, tampoco discipulados son clases que podemos tener, sí, de lecciones. Esos son enseñanzas. Discipulado es obviamente tomar el modelo de alguien y convertirte y ser influenciado en ese modelo. De hecho, Jesús lo dice muy claro cuando habla sobre esto. Mira, en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 25, el Señor le dice: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Fíjate, dice, le sea suficiente al discípulo ser como su maestro. Nosotros fuimos llamados a ser discípulos de Jesús. Tú y yo somos discípulos de Jesús. Tú y yo fuimos llamados a imitarle a Él. ¿Sí? Y ese tiene que ser nuestro objetivo, imitar a Jesús. Somos discípulos de Cristo y eso es muy importante. Ahora quiero decirte algo que me gustaría hacer referencia. El Señor Jesús no fue el único que tuvo discípulos. De hecho, Juan el Bautista, ¿sí?, tuvo discípulos. Algunos de los discípulos de Juan el Bautista después siguieron a Jesús, como por ejemplo Andrés, como por ejemplo Felipe, que fueron discípulos de Juan y después fueron discípulos de Jesús. Pero no solamente ellos, los fariseos también tenían discípulos, ¿sí? Y no solamente hablando del pueblo de Dios o hablando del pueblo de Israel, sino que también, ¿sí?, los pueblos paganos, por ejemplo los griegos, ¿sí?, tenían discípulos. Aristóteles tuvo discípulos, obviamente Platón tuvo discípulos, obviamente Sócrates tuvo discípulos, que era tomar obviamente a un aprendiz y vaciarse en él. Y me impacta ese punto porque Jesús vino a vaciarse en nosotros.
Jesús vino a poner el ejemplo para que tú y yo caminemos, ¿sí? Y para que tú y yo seamos la diferencia en esta tierra. Y discipulado, ¿sí? no tiene que ver con un sentimiento, tiene que ver con un compromiso. ¿Sí? Tiene que ver, obviamente, con un cambio de vida. Tiene que haber un contraste. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a manifestar la vida de Jesús. Fuimos llamados a imitarle. De hecho, eso es lo que habla la palabra de Dios. Y tú y yo fuimos llamados a eso. ¡Qué privilegio! Él te escogió, Él me escogió para ser su discípulo. Y tú y yo tenemos esa gran bendición y también esa gran responsabilidad de ser representantes de Él aquí en la tierra, de representantes de Él aquí en Celaya, representantes de Jesús ahí en tu trabajo, ¿sí? Y es muy importante. Y primera cosa que te quiero hablar sobre el discipulado primera cosa que quiero decirte tiene que haber un contraste de mi vida antigua a mi vida nueva. O sea, dice la Biblia que cuando los discípulos vieron las obras de Jesús, vieron lo que Jesús estaba haciendo. De hecho, en la pesca milagrosa, tú lo ves en el capítulo 5 de Lucas, donde de repente habían estado pescando o intentando pescar toda la noche, no pudieron pescar, y luego tú escuchas a Jesús diciéndole a Pedro, sí, que echara las redes de nuevo, que fuera a mar abierto. Y dice la Biblia que vino una pesca milagrosa, y lo siguiente que pasa es algo impactante. Después de ver esa pesca milagrosa, llegan a la orilla y dice que dejan todo y siguen a Jesús. Habla de un cambio de vida. De hecho, Jesús en el capítulo 10 de Juan, versículo 10, dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Obviamente el ladrón, habla del enemigo, viene para matar, hurtar, destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces quiere decir que la vida que yo tenía antes de conocer a Jesús, realmente no era vida. Entonces yo no puedo seguir con esa vida que yo tenía antes de conocer a Jesús, porque entonces no estoy entendiendo, obviamente, a dónde fui llamado y quién me está llamando. De hecho, fíjate lo que dice, obviamente, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, obviamente Él murió por nosotros para que nosotros tengamos un contraste de vida. Él vino a llamarnos a cambiar. Entonces yo no puedo vivir como yo vivía antes. Yo no puedo caminar y tener las mismas prioridades y pretensiones que tenía antes de conocer a Jesús. Sí, muchas veces hemos hablado que, por ejemplo, yo no puedo traer mi modelo de familia y meterme en el modelo de familia de Dios, porque mi modelo de familia, sin haber conocido a Jesús, no entra. ¿Por qué? Porque obviamente dice que nosotros hemos recibido la vana manera de vivir de nuestros padres, dice la palabra de Dios. Entonces no entra la manera que vivía antes. Entonces, de la misma manera, mi vida anterior no puede entrar. Tiene que haber un cambio, un contraste en nuestra vida. Y ese es el primer paso, el primer momento en el cual yo comienzo a ser discípulo de Jesús. Ya no camino como caminaba antes. Ya no pienso como pensaba antes. ¿Sí? Obviamente empiezo a tener un entendimiento de... Aparte, Él, hablando de esa realidad de su persona, Él prometió estar con nosotros todos los días, y el Espíritu Santo, Él está aquí y Él se vacía. De hecho, el hacedor de discípulos es el Espíritu Santo, es Cristo en nosotros, es el hacedor de discípulos. Entonces, cuando tú recibes a Jesús y empezamos a caminar con Él, tiene que cambiar nuestras prioridades. Por ejemplo, si yo tengo una idea de cómo son las finanzas, por ejemplo, sin antes de conocer a Cristo, esa idea no puede prevalecer ahora que camino con Jesús. ¿Por qué? Porque entonces no estoy entendiendo que tengo una vida nueva. Si Jesús no gobierna mis finanzas, entonces yo no estoy caminando como un discípulo de Él. O por ejemplo, si Jesús no gobierna mi tiempo, Dios quiere que tú y yo aprendamos, ¿sí?, a caminar como Jesús camina. Ese es el objetivo del Espíritu Santo en nuestra vida, hablando de esa obra interna en nuestro corazón. Entonces fuimos llamados a caminar en una nueva vida. Tiene que haber un contraste. Yo no puedo seguir
caminando como caminaba antes. Mira, fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Es muy impactante. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Fíjate, habla que nos libró de una influencia y nos metió en otra influencia. Nos libró del reino de las tinieblas, del reino de la incredulidad, del reino del pecado, de la muerte, donde caminábamos antes. Y ahora nos metió a un nuevo reino de su amado Hijo, para caminar como obviamente Jesús camina, para pensar como Jesús piensa. Dice la Biblia que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Tú y yo podemos pensar como Jesús piensa, pero tenemos que entrenar nuestros pensamientos. De hecho, dice la Biblia que nuestros pensamientos tienen que ir cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Qué está diciendo? Que yo tengo que llevar mi pensamiento así como Jesús piensa. Por eso la Biblia te enseña los pensamientos de Jesús. Tú lees el Evangelio y te vas a dar cuenta que Jesús es teología perfecta. Todo lo que Jesús habla, todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús manifiesta es la voluntad del Padre para la tierra, para ti, para mí. Y Él es el ejemplo. De hecho, dice el apóstol que sigamos sus pisadas, dice el apóstol Pedro. Entonces, fuimos llamados a una novedad de vida. Tiene que haber un contraste, ¿sí? Hay una diferencia entre ser un creyente, dice el apóstol Pedro. Entonces, fuimos llamados a una novedad de vida. Tiene que haber un contraste, ¿sí? Hay una diferencia entre ser un creyente a ser un discípulo. Un creyente, uno puede creer algo y no estar comprometido en aquello que uno cree. Pero un discípulo está comprometido en seguirle. De hecho, dice la Biblia, ¿sí?, que aquel que quiera ganar su vida, Jesús le voltea con los discípulos, aquel que quiera ganar su vida la perderá. O sea, lo que está diciendo es, si tú quieres seguir viviendo tu vida como la estabas viviendo, entonces vas a perder esa vida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que aquel que pone las manos en el arado y voltea para atrás no puede ser su discípulo, dice la Escritura. Entonces, obviamente yo no puedo voltear para atrás. Mi vida pasada terminó por completo. Ahora tengo una nueva vida y eso tiene que ser un contraste en nuestro corazón. Tú que me estás escuchando, tienes una nueva vida. No podemos caminar como caminamos antes. No podemos resolver nuestros problemas como los resolvíamos antes. Porque entonces no hemos entendido a dónde fuimos llamados. Porque fuimos llamados al reino de su amado Hijo. Habla de la obra de Jesús en nuestra vida. Habla obviamente del reino de Dios. Hay un nuevo reino al cual tú y yo pertenecemos ya. De hecho, fíjate, dice la Biblia en Efesios 4:17. Ven conmigo, Efesios 4:17. Dice, esto pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, o que andan en la vanidad de su mente. Fíjate, ya no andéis, ¿sí?, como esos que no conocen a Jesús, como esos que no conocen a Jesucristo. A veces es tan difícil darnos cuenta que no hay contraste en la gente que no conoce a Jesús y la gente que conoce a Cristo Jesús. Dice, ya no andemos como ellos. En la venida de su mente está hablando obviamente de la forma de pensar que el mundo tiene. Y mira, en este tiempo de pandemia, ese tiempo donde hay tanto temor, no podemos pensar como la gente que no conoce a Cristo. No podemos pensar como la gente que no tiene esperanza. Tenemos que tener un contraste. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a caminar diferente. Tú que me estás escuchando en tu casa, tú fuiste llamado a caminar diferente, de una manera diferente, de una manera real. Fuiste llamado a eso a través de la obra de Jesús, ¿sí? Entonces, Jesús se convierte en nuestra prioridad. Él quiere ser el primero. ¿Sabes por qué? Porque no hay mejor vida. Dice, como te repito, capítulo 10 del libro de Juan. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. La vida de Jesús es transmitida y Él quiere que nosotros caminemos así. Ahora, hay algo que yo me gustaría hacer una aclaración, me gustaría enseñarte en los próximos minutos, ¿sí? Porque hay una diferencia entre el evangelio de salvación que muchas veces se predica al evangelio del reino de Dios.
Y quiero decirte algo, el discipulado es el evangelio del reino de Dios. Fuimos llamados a predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Sí? Y sabes, algo muy importante, y es, por supuesto, hemos sido salvos por la sangre de Jesús. El sacrificio de Jesús nos hizo salvos. Él vino a morir por ti y por mí. Pero sabes, la salvación es la puerta de entrada. Y muchas veces nos queremos quedar en esa puerta de entrada. Muchas veces queremos, obviamente, y nos conformamos. Y eres salvo, sí, pero fuiste salvo con un propósito. Fuimos salvos. Los discípulos fueron salvos con un propósito. El apóstol Pablo fue salvo con un propósito. Jesús vino a salvarnos con un propósito. Y muchas veces ese evangelio o esa manera de predicar el evangelio de salvación, ¿sí?, sin ese compromiso, entonces deja un punto como para las cosas futuras. Como que para lo mejor es cuando tú y yo ya estemos en el cielo. Pero te voy a decir una cosa, el evangelio del reino de Dios es para transformar, ¿sí?, el evangelio del reino de Dios. Entonces, la salvación es la puerta. Ya fuiste salvo. ¿Y ahora qué? Mira, dice Salmos capítulo 9, versículo 14, dice, para que cuenten ya todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me gozo en tu salvación. Fíjate cómo el salmista dice que ahí en las puertas contamos tu salvación. Ahí es la entrada. Él te dio entrada a tu salvación a través de su obra. De hecho, fíjate lo que dice Isaías 60, 18. Dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, dice, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. ¿Sí? La alabanza, obviamente, es esa realidad, esa expresión de lo que Jesús y lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la puerta. Pero el evangelio del reino es el que transforma nuestra vida. De hecho, es el que transforma el entorno. Fuimos llamados a transformar, fuimos llamados a cambiar. La única manera de cambiar nuestra ciudad, hablando de Celaya, por ejemplo, o la ciudad que tú me estás viendo, la única manera de cambiarle, de transformar esa ciudad es hablando el evangelio del reino de Dios, que es un evangelio basado en discípulos, basado en hijos, basado en hombres y mujeres que han tomado el compromiso de seguir a Jesús y de seguir sus pisadas, de caminar como Él camina, de tomar las prioridades que Él toma. Y eso habla de discipulado. De hecho, Jesús predicó el evangelio del reino de Dios. Mira, si tú vienes conmigo, dice, hablando de la gran comisión, fíjate, dice capítulo 28 de Mateo, ¿sí? Capítulo 28 en la gran comisión, cuando el Señor Jesús está ascendiendo al cielo, ¿sí? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate cómo está hablando de que toda potestad le ha sido dada. Ahora, obviamente, quiero dejar un poquito a un lado eso, porque te lo quiero explicar un poquito más profundo en los próximos minutos. Pero dice que toda potestad le ha sido dada. Él la recuperó, toda esa potestad. ¿Sí? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. O sea, prediquen, hablen a las naciones, enseñen en lo que yo les he enseñado. Y esa es la manera en la cual Jesús, sí, nos ha cambiado a través de derramar su vida, enseñarnos y tomar el modelo de Él, para que nosotros caminemos como Él caminó. Qué glorioso, qué oportunidad tan grande Dios nos ha dado. Es glorioso eso. Pero, ¿sabes? Es a través de eso que las naciones son tomadas. Yo estoy convencido que la iglesia, ¿sí?, fue llamada a conquistar naciones. Tal vez te parezca, tal vez a alguna gente le parezca un poco fuerte este término, pero la iglesia fue llamada, tú y yo fuimos llamados como hijos de Dios a conquistar naciones. Y es a través del discipulado, a través, obviamente, de tomar el modelo de Jesús, ¿sí?
Y bueno, discipulado, quiero volverte a repetir, no tiene que ver con una estrategia de enseñanza, ¿sí? O con lecciones 1, 2, 3. Son enseñanzas. Tampoco tiene que ver con una estrategia de crecimiento. Discipulado tiene que ver de tomar el modelo, la vida de Jesús y expresarla, mostrarla en nuestras vidas, en nuestro carácter. Entonces, déjame regresar al evangelio del reino de Dios, porque ese es el punto. Fíjate, cuando Jesús comenzó su ministerio, dice en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, Marcos 1, 14, sí, te lo voy a leer. Marcos 1, 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjate, este evangelio, la buena nueva del reino de Dios. Por supuesto había un contraste, como te le digo. Estaba el reino del pecado, el reino del enemigo, el reino de la decepción, el reino de la opresión. Estaba en funciones, pero Jesús comenzó a hablar del reino del evangelio del reino de Dios, la buena nueva del evangelio del reino. Dios está reinando. Dios está reinando. ¿Y sabes qué impactante? Nos ha dado la oportunidad de reinar con Él, de ser colaboradores con Él, para reinar con Él. El objetivo de predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es el evangelio del reino de Dios? Quiero decirte algo. Yo estoy convencido, ¿sí?, que la gran comisión es el propósito más importante que tenemos, ¿sí?, como discípulos en esta tierra. La gran comisión, ¿sí?, que de hecho no es una nueva comisión, es recuperar el plan que Dios tuvo al crearnos. Es recuperar ese plan. Cuando Jesús les dice a los discípulos, y te lo dice a ti y me lo dice a mí: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Está hablando de que Él ganó esa potestad, obviamente venciendo al enemigo, caminando sin pecado, muriendo en la cruz, resucitando y empoderándonos. De hecho, en el capítulo 1 de Juan, versículo 8, tú lo has leído, dice: no te vayas de Jerusalén porque recibirás poder de lo alto. Habla de esa realidad del Espíritu Santo en nosotros. Pero hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar sujeto al propósito primario. Mira, sanar enfermos, limpiar leprosos, ¿sí? Todas esas cosas que tienen que ver con cosas sobrenaturales del reino de Dios están subordinados a una sola cosa: predicar el evangelio, hacer discípulos, predicar la buena nueva del reino de Dios. Dios está reinando. A pesar de lo que diga la pandemia, a pesar de lo que diga la gente que no conoce a Jesús, Dios está reinando. Él reina, ¿sí? Y es nuestra gran bendición es ser parte de eso. Y sabes, obviamente, si tú te pones a leer la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que cuando Dios nos creó en el huerto del Edén, nos puso ahí, nos dio una comisión. Es muy interesante eso. Porque la gran comisión que yo veo en Mateo capítulo 28, realmente sí se menciona en el capítulo 1, versículo 28 de Génesis. Es la misma. Sí, la misma absolutamente. Nos da la oportunidad. Porque Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Jesús vino a tomar aquello que nosotros, a través de, obviamente, de cambiar nuestras prioridades, a través del pecado que obviamente cometimos y hemos cometido, que nos apartó de Dios, Él viene a recuperarlo. Y eso es muy, muy importante. Y sabes, dice la Biblia en el libro de libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate, nos llamó a reinar sobre la tierra. Y aquí yo veo ciertas características
que tienen que ver con el evangelio del reino de Dios. Sí, que tienen que ver con esa gran oportunidad que tenemos de ser salvos, pero de todo y sobre todo de poder caminar en esa realidad que Dios ha puesto en nuestra vida, en esa nueva vida que Dios te ha dado y que Dios nos ha dado a través de Jesús. ¿Por qué? Porque esa nueva vida, la verdad, nos ha cambiado. Por eso tenemos que predicar esa nueva vida. Y sabes, yo veo 4 cosas en esto. Y yo veo primero una promesa: fructificar, llevar al fruto. De hecho dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 15, dice que Él nos ha limpiado para que haya mucho fruto. Él quiere que tú y yo tengamos fruto. ¿Sí? Fruto en nuestra vida. Él te ha llamado a dar fruto. Eres un hombre, eres una mujer llamada a dar fruto. Y eso es muy, muy importante. Por eso tenemos que ejercitarnos en ese punto. Hay algo que te quiero decir que me parece muy impactante, ¿sí? Y es, por supuesto que todos lo recibimos por gracia. Pero quiero decirte algo. El esfuerzo, ¿sí?, te da madurez. La intención, ¿sí?, trabaja con tu carácter. Entonces, obviamente a veces pensamos que no necesitamos hacer nada porque ya tenemos la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en esa gracia y trabajar esa gracia. Te lo voy a explicar de esta manera. Fíjate, cuando tú comienzas a hacer un ejercicio, tú no puedes forzar tu cuerpo a niveles altos porque tarde o temprano, si tú lo haces y no tienes un entrenamiento, pues obviamente vas a dañar tu cuerpo. Y tal vez lo que no podías hacer, yo el año pasado comencé a correr y bueno, yo no podía correr mucho y conforme fui esforzándome, ¿sí?, fui esforzando mi carácter, fui ganando fuerza, ¿sí? Y obviamente mi ánimo fue empezando a crecer y fue empezando a lograr. Y lo que no lograba, o el tiempo que no lograba, obviamente en 1 kilómetro lo empecé a lograr y empecé a ganar tiempo. Ahora, ¿por qué te lo digo esto? Porque esa práctica, lo que no podía hacer, al estar intentándolo, obviamente me trajo un resultado. Y es muy importante entender eso en la vida cristiana. Hay cosas que tú ahorita no puedes hacer, pero cuando tú sigues intentando hacerlo, si tarde o temprano tus músculos espirituales van a lograr hacer ese punto. Ahora, eso no se trata de esfuerzo para ganar algo, se trata de caminar en esa práctica. Por ejemplo, hay algo muy interesante, ¿sí? Si tú te das cuenta, el Señor Jesús fue llevado al desierto y estuvo ayunando 40 días. Pero hoy en día están muy famosos los ayunos intermitentes, ¿sí?, para bajar de peso. Bueno, fue llevado al desierto. Y algo muy interesante, ¿sí? 40 días estuvo en el desierto negando su carne, diciéndole un no a su carne, preparando su cuerpo, preparando su mente, preparando su corazón, porque Jesús era 100% hombre para decir el no al enemigo. 40 días diciendo no, era como entrenándose no. Cuando llegó la tentación, después de esos 40 días, Jesús estaba tan empoderado en esa realidad de decir no, que cuando el enemigo lo quiso tentar, la respuesta que encontró de Jesús era un no. ¿Sabes? Esa es la manera que vencemos nuestros vicios y nuestras situaciones. Cuando dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando la Biblia dice eso, no está hablando de algo místico, está hablando de algo enfocado en cómo Jesús hizo las cosas, en cómo Jesús se manifiesta. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, obviamente en ese negar de la carne, eso no quiero. Dios me ha librado de muchas cosas, de muchos vicios. Sí, de muchas malas costumbres. Dios lo ha hecho en mi vida. Y sabes, lo ha hecho a través
de yo pararme y decir un no. No quiero. Entonces fuiste llamado a fructificar. Tú fuiste llamado a tener fruto. Pero no solamente fuimos llamados a fructificar, dice que fuimos llamados a multiplicarnos. ¿Sabes? Ir a ser discípulos de todas las naciones. Dios quiere que te multipliques. Dios quiere que nos multipliquemos. Tener hijos, tener discípulos, tener gente que esté dispuesta, obviamente, a ver a Jesús en nosotros. Y qué tremenda comisión, ¿sí? Bajo esa realidad del reino de Dios. No solamente fuimos llamados a multiplicarnos, fuimos llamados a llenar la tierra. Sí, con esta realidad del Evangelio de Jesús. Sí, en todo el mundo, trayendo obviamente la influencia de su señorío. Es bien interesante, cuando tú caminas en el señorío de Jesús, la gente empieza a preguntar, ¿por qué haces las cosas? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué contestas como contestas? La gente comienza a hacer eso. Comienza a preguntar, ¿o no? Cuando tú y yo lo hacemos. Ahora, no solamente nos llamó a llenar la tierra, sino también nos llamó a someterla, a sojuzgarla. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque obviamente someter es un término militar. Es tomarla por fuerza, tomarla, ¿sí?, con determinación. Esto implica que obviamente fuera del huerto había oscuridad. ¿De dónde crees que salió el enemigo para meterse al huerto? Estaba fuera, obviamente. Por supuesto, estamos obviamente en el reino y afuera Dios quiere que nosotros conquistemos a la gente, conquistemos afuera, en medio de las potestades, en medio de las circunstancias y las situaciones espirituales, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra influencias de incredulidad, de muerte, de dolor, de desesperanza. Él quiere que nosotros caminemos en esperanza. Fuimos llamados a ser discípulos de Jesús. Él te ha dado la gracia para salir adelante. Y por último quiero decirte que Él promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él te garantiza su favor, porque su favor no tiene que ver, como te enseñaba hace unas semanas, su favor no tiene que ver con algo que recibes material. Su favor tiene que ver con su persona. Tiene que ver con aquel que está contigo. Entonces, discipulado es la manera en la cual Dios ha determinado sanar esta tierra. Y tú y yo fuimos llamados no solamente a ser discípulos, a discipular. Permíteme orar por ti. Señor, yo te pido, por todos aquellos que me están escuchando, yo te pido que venga una realidad, un entendimiento, que podamos pararnos en lo que tú nos has llamado, que podamos manifestar tu reino. Señor, queremos caminar en esa realidad. Queremos tomar tu vida y vaciarla en la gente que nos rodea. Señor, gracias por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.